poco más de hincapié en la eficiencia energética de la edificación, el autoconsumo eléctrico y la eficiencia energética en el subsector del transporte terrestre. En el actual sistema económico, como todos sabemos, está basado en un modelo de crecimiento que se apoya en la producción de bienes y servicios bajo las pautas de usar, consumir y tirar, ¿no? Al final, este modelo lineal conlleva un uso intensivo de recursos naturales y crea una elevada presión sobre el medio ambiente que está detrás de las manifestaciones más graves de la crisis ambiental que actualmente atravesamos, incluido el cambio climático. Para dar respuesta a esta situación debemos de impulsar un nuevo modelo de producción y consumo en el que pues, el valor de productos, materiales y recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, de manera que podamos velar por una economía más competitiva, sostenible, descarbonizada y, como no, eficiente en el uso de esos recursos. La economía circular actualmente se plantea como una de las herramientas en las que pues, la agenda pública basa sus estrategias para responder a esta crisis como global, ¿no? Climática, medioambiental, en la que nos encontramos actualmente. El concepto de economía circular me gusta resumirlo en tres palabras y es cerrar el círculo. Como se ve bien en el gráfico, ¿no? Se trata de que esas materias primas que hemos obtenido, pues con ellas diseñemos una serie de productos, se produzcan, se distribuyan, se consuman, pero no se tiren, ¿no? Sino se recojan, se reciclen, generemos el mínimo de desechos residuales posibles y volviendo a obtener esas materias primas que se van a volver a inyectar en este círculo. Me gustaría incidir en la importancia que tiene la energía dentro de la economía, ya que en cada uno de estos procesos lleva asociado el consumo energético. Por ello, la economía circular tiene que tener en sus bases la disminución del consumo de energía y, como no, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero asociados a esta actividad. ¿Y cómo se va a lograr? ¿Cómo creemos que debemos avanzar? Pues mediante dos vías principalmente. El ahorro y la eficiencia energética, es decir, realizar lo mismo con menos energía requerida y, cómo no, que esa energía que se requiera pues provenga de fuentes renovables. Por esto, pues me gustaría hablar en el resto de mi ponencia sobre la eficiencia energética y la penetración de renovables, concretamente sobre el autoconsumo eléctrico. Me gustaría hablar sobre la eficiencia energética en la edificación. ¿Por qué? Pues porque en nuestra vida diaria, la mayoría de los que estamos aquí presentes pues somos usuarios de más de un edificio. Nuestra propia vivienda, nuestra residencia, el lugar de trabajo y además otros edificios que nos prestan servicios, como pueden ser colegios, hospitales, museos, etcétera. Y cada uno de ellos pues consume una energía que requiere para satisfacer una serie de necesidades de calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria, conservación de alimentos, ofimática, etcétera. Al final, la suma de todos estos consumos representa en Canarias, en el sector residencial y servicios, como podemos ver en la gráfica, en torno al 20% del consumo de energía final. Un porcentaje que además pues, tiende a incrementarse en los próximos años. Por ello, he creído necesario destinar una sección a aquellas acciones enfocadas en la mejora de la eficiencia energética de los edificios. Ya que tal y como nos exigen las directivas europeas en materia de eficiencia energética, debemos definir una estrategia de renovación de nuestro parque de edificios a largo plazo, pues que nos permita limitar o reducir el consumo energético asociado a estas instalaciones. Además, en los edificios de nueva construcción, pues siempre que sea técnica y económicamente viable, pues debemos garantizar pues, que existan instalaciones de alta eficiencia que además proporcionen buenas condiciones climáticas en el interior y como no, de seguridad. En España, ¿cómo conseguimos esto? Pues gracias al Código Técnico de la Edificación, que básicamente es el marco normativo que establece las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios y sus instalaciones, y se complementa con una serie de documentos básicos, como la mayoría de aquí sabremos, que determinan la forma y condiciones en las que pues, deben cumplirse las exigencias para alcanzar la calidad adecuada de los edificios. Estas exigencias pues, se resumen en exigencias
de seguridad estructural, seguridad en caso de incendio, seguridad de utilización y accesibilidad, salubridad, protección frente al ruido, pero quiero dar especial importancia a la exigencia, al documento básico de ahorro de energía, ¿no? En el cual pues, se expresan una serie de exigencias en cuanto a limitación del consumo energético, las condiciones para el control de la demanda energética, las condiciones de instalaciones térmicas, de iluminación, la contribución mínima de energías renovables para ACS y la generación mínima de energía eléctrica en los edificios. Básicamente, este documento lo que nos viene a decir es que el consumo energético del edificio deberá limitarse en función de su ubicación y del uso que se haga al edificio, que las envolventes térmicas deberán limitar el uso de energía para alcanzar ese bienestar térmico en la edificación, que las instalaciones de iluminación deberán ser eficaces energéticamente y adecuadas a las necesidades de sus usuarios, de manera que además se disponga de un sistema de control que ajuste su funcionamiento a la ocupación de las zonas de edificio, priorizando en todo momento el aprovechamiento de la luz natural. Que las necesidades de agua caliente sanitaria y la climatización de piscinas cubiertas pues, se cubran en gran medida mediante fuentes de energías renovables, que se incorporen sistemas de generación de electricidad renovable en aquellos edificios que tengan un elevado consumo y, bueno, pues se deba conseguir un uso racional de la energía y las instalaciones de calefacción, climatización y ACS, tal y como se expresa en el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. Básicamente debemos tender hacia aquello que se denomina como edificios de consumo de energía casi nulo, y es que debemos conseguir edificios con un alto nivel de exigencia energética y que además esa baja cantidad de energía que se requiere por la edificación, pues que proceda de fuentes de energías renovables que sean producidas en la propia edificación o en su entorno. Debemos de pensar en el edificio como un sistema y abordar el consumo energético en función de su localización. La construcción, como bien marco aquí, debe adaptarse al entorno y aprovechar los recursos que éste le da. La herramienta principal para poder cuantificar la eficiencia energética de un edificio en la actualidad es la calificación energética de los edificios o los resultados que obtenemos en las auditorías energéticas que se realicen. En cuanto a la calificación energética del edificio, decir que son documentos oficiales redactados por técnicos competentes que, bueno, nos van a dar una información objetiva sobre las características energéticas del inmueble, así como de las emisiones asociadas a la energía que se consume. Este proceso va a concluir con la emisión de un certificado de eficiencia energética y una etiqueta, ¿vale?, que va a indicar una letra de A a la G, donde la A sería un edificio muy eficiente y el G un edificio nada eficiente. Los servicios que se van a incluir en la certificación energética de edificios pues van a ser la producción de agua caliente sanitaria, calefacción, refrigeración e iluminación. En el último caso, en el sector residencial no se incluiría. Y será obligatorio en los edificios de nueva construcción o edificios o partes de edificios existentes que se vayan a vender o alquilar siempre que no dispongan de un certificado en vigor, o en aquellos edificios o partes de edificios que pues en la que la autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a los 250 metros cuadrados y que sean frecuentados habitualmente por el público. En cuanto a las auditorías energéticas, son inspecciones, estudios y análisis de los flujos de energía de un edificio, proceso o sistema. ¿Para qué? Pues para buscar oportunidades que nos ayuden o que nos permitan reducir esa cantidad de energía de entrada al sistema sin que afectemos significativamente o negativamente la salida. ¿Vale? Según el Real Decreto 56/2019, las auditorías energéticas solo afectarán a grandes empresas y cubrirán al menos el 85% del consumo total de la energía final del conjunto de las instalaciones que componen un edificio. Se entenderá que estas auditorías energéticas pues, cumplen con el alcance y los criterios mínimos exigidos pues, si son realizadas conforme a la colección de normas UNE 16.247 de requisitos de auditorías energéticas. Sin más, algunos ejemplos que podríamos realizar de actuaciones de mejora de eficiencia energética en edificios podrían ser la mejora de la envolvente térmica o la sustitución de energía convencional por energía solar térmica, energía geotérmica, biomasa o la incorporación de bombas de calor en las instalaciones térmicas. También una actuación muy común es la sustitución de la instalación de iluminación por equipos más eficientes, como puede ser la tecnología LED. O
la incorporación de instalación solar fotovoltaica para la ingeniería eléctrica en régimen de autoconsumo, ¿no? En los propios edificios. ¿Por qué? Porque nos ayudaría a aumentar la eficiencia energética, ya que no tendríamos que transportar esa energía desde las centrales térmicas hasta nuestras viviendas, y eso ya supondría un ahorro de energía. Por esto mismo me gustaría hacer hincapié, hablar un poquito sobre aquello que es el autoconsumo eléctrico, ¿no? Me centro en esto, ¿no? Porque al final la situación del sistema eléctrico actual de la isla de Tenerife, así como de muchos sistemas insulares, incitan a un cambio ¿hacia qué? Hacia un sistema pues, que sea descentralizado y de generación distribuida, pues donde los usuarios finales o cualquier ente que se encuentre conectado a la red, pues deje de ser un ente pasivo y empiece a convertirse en un ente activo con los mercados gracias al uso de las energías renovables. Concretamente, gracias al autoconsumo, ya que pues, la legislación actual se nos permite que la energía pues, se produzca, se transmita, se consuma, se monitorice y se gestione pues, a nivel local. Lo que nos va a permitir, disponer de un sistema que sea más robusto y más eficiente, y además que contribuya pues, a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero asociados a la generación eléctrica, sobre todo en sistemas insulares. Dicho esto, pues me gustaría responder a una serie de preguntas para cómo se regula el autoconsumo en España, qué es y qué beneficios tiene, qué posibilidades existen, si es rentable o no este tipo de instalaciones, cómo la ponemos en marcha y algunos detalles de interés en la situación de la isla de Tenerife. Para hablar de la regulación del autoconsumo en España, me gustaría empezar con el Real Decreto Ley 15/2018, ya que introdujo 3 principios básicos, que son el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin cargo. Se eliminó ese famoso impuesto al sol que ciertamente no se aplicó a Canarias, pero sí produjo un freno al fomento de las energías renovables en las viviendas y en los edificios. También se reconoció el derecho al autoconsumo compartido, colectivo. Ya no solo una instalación en el autoconsumo podía satisfacer energéticamente a un consumidor, sino ya a varios. Y además, pues, se realizó una simplificación administrativa y técnica que bien era necesaria de las instalaciones de autoconsumo. Y bueno, en la actualidad, si hablamos de regulación de autoconsumo, tenemos que hablar del Real Decreto 244/2019, pues que regula las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica en España, y en el que me voy a basar en todo lo que diga a continuación. ¿Qué es el autoconsumo? Ya sabremos qué es el autoconsumo, pero básicamente implica producir y consumir nuestra propia energía libre de emisiones, gracias al uso de fuentes de energías renovables, ya sea en nuestro hogar, en una comunidad de propietarios, en empresas, etc. Al final, con ellos vamos a conseguir un ahorro económico y energético, una mayor independencia energética y además reducir la huella de carbono asociada a nuestros edificios. Con ello, también conseguiremos, como no, la democratización de la generación eléctrica y daremos una mayor soberanía energética a la ciudadanía, que se colocará en el centro de todo. En cuanto a las posibilidades de autoconsumo que existen, según el Real Decreto 244/2019, podemos distinguir diferentes tipos de instalaciones en función de si tenemos o no acceso a la red eléctrica, en función al número de consumidores que se encuentran asociados a la instalación o en función de la posibilidad de verter o no energía excedentaria a la red. Para responder a la primera pregunta, tenemos por un lado las instalaciones aisladas, que son aquellas que no tienen ninguna conexión con la red eléctrica, y luego las instalaciones conectadas a red, y que son las que regula realmente el 244/2019, que sí se encuentran conectadas a red y tienen una conexión con la misma. Por otra parte, en función al número de consumidores asociados a la instalación, encontramos por un lado la modalidad de autoconsumo individual, en la que solo tenemos un consumidor asociado a la instalación de autoconsumo, y la modalidad de autoconsumo colectivo, que como venía antes ya se reconoce en la legislación española, y es aquella en la que no solo vamos a tener un consumidor, sino varios consumidores asociados a una misma o varias instalaciones en régimen de autoconsumo. Y luego, en función de si nos van a permitir o no inyectar energía a la red,
tenemos la modalidad sin excedentes, aquella en la cual toda la energía que generamos tenemos que consumirla, o nunca se nos va a permitir inyectar hacia la red, por lo que tendremos que limitar nuestra producción o disponer de sistemas antivertidos en nuestras instalaciones. Y por otra parte tenemos la modalidad con excedentes, en la cual pues sí vamos a poder ser entes activos con la red y podremos entregar la energía que nos sobre de nuestra instalación. En el caso de que nos sobre energía, esto que he estado mencionando ahora, ¿qué posibilidades existen? Para entender esto, pues me gustaría citar un ejemplo real, una vivienda unifamiliar que dispone de una instalación fotovoltaica sobre su tejado, en el que, como podemos ver en la gráfica, pues entre sus hábitos de consumo, tiene sus consumos principales durante las horas de la noche, por lo que cuando su instalación fotovoltaica está generando durante las horas centrales del día, se genera mucha energía excedentaria. ¿Qué podemos hacer con esa energía? En primer lugar, si nos encontramos en la modalidad de autoconsumo con excedentes, es decir, que se nos permita inyectar energía a la red, podemos acogernos al sistema de compensación simplificada, siempre que la potencia nominal de esta instalación pues, sea menor a esos 100 kilovatios, de manera que podamos aprovechar esos excedentes que hemos inyectado a la red y se nos devuelva en forma de descuento mensual en nuestra factura eléctrica. Debo incidir que este descuento se produce solo en el término de energía de nuestra factura y que nunca va a poder solo va a poder reducir a cero ese término, es decir, nunca nos van a dar dinero por esa energía que inyectemos. Otra opción sería instalar sistemas de almacenamiento, por ejemplo, baterías de iones de litio, por ejemplo, en la que pues nos permita que esa energía excedentaria se almacene y realmente utilizarla cuando realmente la necesitemos, ¿no? Lo que nos daría mayor flexibilidad a nuestra instalación. Como en contra, tenemos que esto va a requerir una inversión inicial mayor, en torno al doble de lo que supondría una instalación, retomando el ejemplo, ¿no? de instalación solar fotovoltaica sin almacenamiento. Es decir, saldría el doble que una instalación sin almacenamiento. Y una tercera, aproximadamente, y una tercera opción pues sería la venta de energía, es decir, autoconsumo con excedentes no acogido a este sistema de compensación, ¿no? En la que pues nosotros se nos permite vender toda esa energía sedentaria sin ningún tipo de límite mensual. En contra, tendríamos que darnos de alta como productor y por tanto realizar aquellos trámites fiscales y administrativos adicionales que esto conlleva. En cuanto a la pregunta de si es rentable o no una instalación de autoconsumo, centrándome en la instalación o la tecnología por excelencia para el autoconsumo en España, que es la tecnología solar fotovoltaica, decir que este tipo de instalaciones se amortizan en torno a 6-10 años sin ningún tipo de ayuda, pero si además disponemos de ayudas como la que se están dando actualmente con el Real Decreto 477/2021, o tenemos en cuenta los diferentes beneficios fiscales que ofrecen a los ayuntamientos en las islas, pues esta amortización se reduce y podremos recuperar esa inversión inicial en menos tiempo, en torno a unos 2 o 5 años. En cuanto a la pregunta si es rentable, claramente sí. Si tenemos en cuenta que la vida útil de estas instalaciones se encuentra en torno a 25 o 30 años y que se amortizan en una media de 6 años, disponemos de casi 20 años de ahorros para el consumidor. Yo creo que debemos de cambiar la pregunta y no debemos plantearnos si realizar o no este tipo de instalaciones, sino ya el cuándo lo vamos a realizar, ¿no? Es totalmente clara la respuesta. ¿Es rentable? Sí, muy rentable. Se debe considerar como una inversión y no como un gasto. ¿Qué pasa? Que si queremos optimizar el aprovechamiento de este tipo de energía, lo lógico sería que exista la mayor energía autoconsumida en el instante, ya que esto nos va a suponer un mayor ahorro a la factura eléctrica y por tanto una mayor rentabilidad de la instalación. Lo ideal sería que la mayoría de nuestros consumos se trasladasen a las horas en las cuales nuestra instalación de autoconsumo esté generando, de manera que el ahorro pues, sea muchísimo mayor, tal y como les muestro en pantalla, en la más gráfica. ¿Cómo ponemos en marcha una instalación de autoconsumo? Bueno, esto va a requerir una serie de fases. Las primeras fases son una serie de acciones previas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es disponer de ese espacio.
en Canarias tenemos muchísimas cubiertas para instalar fotovoltaica. Este espacio además puede ser propio o próximo y compartido según la legislación. En este último caso, sí que es verdad que tendremos que cumplir al menos una de las siguientes condiciones, y es que los consumidores asociados pues se encuentren conectados al mismo centro de transformación en baja tensión, o que la distancia entre contadores de generación y consumo sea inferior a los 500 metros, o que se compartan esos primeros 14 dígitos catastrales. El segundo paso sería, pues una vez tenemos ese espacio, pues contactar con una empresa especializada en el sector que nos pueda realizar pues un estudio de viabilidad en el que pues lleve un análisis de nuestra vivienda, de nuestro edificio, nos ofrezca un presupuesto y nos dé un ahorro estimado de lo que generaría esa instalación en autoconsumo. En este caso, nosotros, la Oficina de Energías Renovables del Cabildo de Tenerife, hemos elaborado un directorio de empresas que pueden encontrar en nuestra en nuestra página web, disculpa, oficinarenovables.es, pues porque creemos que debemos de facilitar, ¿no?, el contacto entre los ciudadanos, las empresas, ¿no?, y estos especialistas en el sector, de manera que sea mucho más rápido este paso. Y en el caso de, pues, de encontrarnos en la modalidad de autoconsumo colectivo, pues es verdad que se tendrá que llevar previamente una serie de acuerdos vecinales, ¿no?, como el reparto de los costes de la instalación o ese reparto de la energía, que se producirá gracias a un acuerdo de reparto, como se denomina en el Real Decreto 244/2019, en el que se fijarán una serie de coeficientes de reparto, es decir, una serie de porcentajes de la energía que se va a llevar cada consumidor asociado en función de la energía total que genere esa instalación en régimen de autoconsumo. Actualmente, bueno, recientemente en noviembre salió una nueva orden ministerial en la que ya estos coeficientes de reparto no son solamente fijos, sino también existe la posibilidad de que sean variables, es decir, podremos disponer de un coeficiente, es decir, un porcentaje para cada consumidor para cada hora del año, ¿no? Y esto se podrá ir modificando, lo que va a permitir que estas instalaciones de autoconsumo se aprovechen aún muchísimo más. En cuanto a la segunda fase, va a ser una fase de diseño y ejecución de la instalación, en la que, pues bueno, esa empresa en la cual hayamos depositado la confianza, pues realice el diseño de la instalación, pida los permisos de acceso y conexión, así como el código de autoconsumo que identifique a nuestra instalación. En este caso, en la mayoría de casos, no se va a requerir este tipo de permiso, salvo que se trate de una instalación de autoconsumo con excedente de potencia nominal superior a los 15 kilovatios y además se encuentre en suelo no urbano. Y por otra parte, pues también se deberá autorizar la obra en el ayuntamiento correspondiente. Esto se puede realizar a través de comunicación previa o licencia de obra. Comunicación previa siempre que la instalación se encuentre en suelo urbano y que la potencia nominal pues sea inferior a los 100 kilovatios. Y finalmente, una vez autorizada la obra, pues los profesionales ejecutarán la misma de acuerdo a la normativa vigente y con las condiciones de seguridad que correspondan. Y por último, la fase de inscripción de registro de la instalación, que se realizará en industria mediante un certificado de instalación y una comunicación previa de puesta en servicio, así como una serie de trámites de oficio que legalizan este tipo de instalación y que les permite a los ciudadanos pues, realizar autoconsumo eléctrico. En definitiva, por las partes, para poner en marcha las instalaciones es muy sencillo. Por las partes interesadas simplemente debemos preocuparnos por disponer de un espacio en el que situar, por ejemplo, nuestras placas solares fotovoltaicas y pues el contactar con esa empresa instaladora que se encargue del resto de trámites. Y en el caso de, pues, de realizar, en el caso de comunidades de propietarios y de vecinos y demás, pues sí es verdad que tendremos que llegar a ciertos acuerdos vecinales, como comentaba antes, a la hora de repartir la energía y repartir los costes de la misma. La mayoría de pasos a seguir los realiza la propia la empresa instaladora. En cuanto a la situación actual de autoconsumo de Tenerife, simplemente dar unos datos que me parecen interesantes, y es que desde la publicación del Real Decreto 244/2019 hasta la actualidad, pues se han instalado 387
instalaciones fotovoltaicas en régimen de autoconsumo en la isla de Tenerife, lo que supone en torno a 4,33 megavatios en potencia nominal y 9,46 megavatios en potencia pico. Me gustó decidí poner el caso de San Cristóbal de la Laguna por como esta charla también va enfocada a la universidad. Y es que a fecha del 15 de mayo de 2021, pues existían ya 70 instalaciones de autoconsumo individual en este municipio. Dicho esto, me gustaría en esta última sección pues, retomar algunos de los gráficos que ya había mostrado anteriormente. Como podemos observar, en el sector terrestre en Canarias, pues representa aproximadamente 1/3 de la demanda de energía final en las islas. Por este motivo, y debido a que prácticamente la totalidad de vehículos en Canarias se alimentan de gasolina o diésel, siendo uno de los principales focos de gases de efecto invernadero en las ciudades, considero que debemos de prestar especial atención en la mejora de la eficiencia energética de este subsector e iniciar una transición hacia un modelo de movilidad más sostenible. Mencionar que según datos obtenidos de la DGT, más del 80% del parque automovilístico en Canarias se trata de turismo, por lo que es un tipo de vehículo sobre el que se debe priorizar las actuaciones a realizar en este sentido, ya que las emisiones se están centrando en las ciudades, cerca de los ciudadanos, y esto está generando graves problemas de salud. Me gustaría presentarles dos noticias que me causaron interés, y es que la contaminación ambiental causa en torno a 800.000 muertes al año en Europa, lo que representaría aproximadamente la población de la isla vecina de Gran Canaria. O que, como vemos en la otra noticia, vemos como el cáncer de pulmón ya no es una lotería, y es que hay un exceso de riesgo de morir por cáncer de pulmón en mujeres en aquellas ciudades en las que hay un mayor tránsito de vehículos, ¿no? que utilizan estas tecnologías, de estos motores de combustión interna tan poco eficientes. Bueno, ¿qué soluciones proponemos para poder conseguir una movilidad más eficiente y sostenible y que ayude a conseguir esa economía circular de la que estábamos hablando? Pues la primera solución es la renovación de las flotas de transporte, ¿vale? Esa sustitución progresiva del vehículo de combustión interna por otras tecnologías más eficientes, ¿no? O que utilicen combustibles alternativos, como el hidrógeno, por ejemplo, o el vehículo eléctrico, que va, pues, seguramente en los próximos años a jugar un papel muy importante en nuestras vidas. O el fomento del cambio modal, es decir, esa transición del transporte motorizado individual hacia modelos más sostenibles, como son caminar o la utilización de la bicicleta o la utilización del transporte público, el transporte colectivo. Para eso va a ser muy importante la elaboración de planes de movilidad urbana sostenible en el ámbito urbano y metropolitano, y en el ámbito pues, laboral, esos planes de transporte al trabajo, así como la promoción de sistemas de bicicleta pública o patinetes eléctricos o proyectos pilotos de servicios específicos de transporte colectivo. Ya en Tenerife vemos como cada vez más a personas utilizando patinetes eléctricos para electrificar esa última milla, ¿no? Y por último, el fomento del uso racional de los medios de transporte. Es decir, me refiero a la aplicación de técnicas de conducción eficiente y la gestión eficiente de las propias flotas de transporte y promoción de viajes compartidos en vehículos. Con esto me refiero a lo que se denomina como car sharing o carpooling. Y esto no solo lo decimos nosotros, sino también ya se va a empezar a obligar. De hecho, la ley de cambio climático y transición energética nacional, en su sección movilidad sin emisiones y transporte, en su artículo 14, para aquellos municipios de más de 50.000 habitantes y en territorios insulares, como en el caso de la isla de Tenerife, pues ya se deberán adoptar antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible. Se establecerán zonas de bajas emisiones, se fomentará los desplazamientos a pie y a bicicleta, corredores verdes interurbanos, se electrificará la red de transporte público, se fomentará la movilidad eléctrica compartida, etcétera, etcétera, ¿no? Al final estamos en una transición hacia una movilidad más sostenible, estamos tendiendo hacia nuevos modelos de ciudades.
Bueno, llegado a este punto, me gustaría hacer hincapié la movilidad eléctrica, ¿no? En el vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico y los vehículos de movilidad personal han llegado para quedarse y se tratan de máquinas muchísimo menos complejas que los actuales vehículos de combustión y muchísimo más eficientes. Y creo que puede ser la solución perfecta para mejorar la eficiencia energética de este subsector. Como vemos en la imagen, ¿no? A la izquierda vemos un motor eléctrico, ¿no? Que es básicamente de lo que se compone un vehículo eléctrico junto con las baterías de iones de litio, y a la derecha, ¿no? Lo complejo que es un vehículo de combustión interna y el mantenimiento que eso conlleva. Además, este tipo de vehículos eléctricos, por decir algunas ventajas, no tienen eje de transmisión ni caja de cambio y disponen de un par instantáneo. Tiene muchísima más aceleración que un vehículo convencional. De hecho, el vehículo con mayor aceleración del planeta es un vehículo eléctrico. O sea, es algo que debemos plantearnos, de que estos vehículos nos dan la potencia que realmente necesitamos. Y además permiten poder utilizar el propio motor eléctrico como freno del vehículo, a la vez de que recuperar la energía en la frenada, por lo que los frenos casi no presentan desgaste y aumentan aún más su eficiencia. Y no solo eso, sino que también para una misma potencia se requieren de motores que ocupan muchísimo menos, por lo que vamos a disponer de mucho más espacio en el vehículo. Entrando en materia, el vehículo eléctrico nos permitirá, pues, en primer lugar, trasladar la emisión de gases de efecto invernadero a las ciudades, y eso ya es un beneficio muy grande. Pero además quiero comentar y aclarar que pasando de una movilidad basada en el motor de combustión interna a una movilidad eléctrica conectada a un mix energético en España, pues ya se va a producir una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en torno a un 60%. Es decir, ya solo con pasarnos a movilidad eléctrica, sin preocuparnos con qué se esté cargando ese vehículo, estamos produciendo una reducción de 60% en el caso de España. En el caso de Tenerife, debido a las particularidades de la región, de su insularidad, de su mix energético, para la reducción de emisiones a la hora de cargar nuestro vehículo eléctrico es del torno al 41%, según los estudios que hemos hecho en la oficina. Al final, movilidad eléctrica se traduce en mayor eficiencia energética. He puesto aquí unos números que me gusta mencionar siempre en mis charlas, y es que pongo por un lado la movilidad eléctrica, el consumo tipo de un vehículo eléctrico que se encuentra en torno a 15 kWh cada 100 kilómetros, y el consumo tipo de un vehículo de gasolina, ¿no? Que está en torno a 8 litros cada 100. Si vemos reflejado eso en otras unidades, es decir, esos 15 kWh cada 100 serían igual a 1,56 litros cada 100 kilómetros, ¿no? Entonces, eso al final lo que nos viene a decir es que el motor eléctrico es muchísimo más eficiente, con un 95% de eficiencia, que un motor térmico en el cual solo se obtiene ese 35% de eficiencia. Con lo que ese 65% de energía restante es desaprovechada en forma de calor. Es decir, movilidad eléctrica, mayor eficiencia energética y menores pérdidas. Es un ejemplo claro para mejorar la eficiencia energética del sector. No solo eso, no debemos solo preocuparnos por esa sustitución del vehículo, sino también de cómo lo cargamos. A pesar de que ya suponga una reducción de emisiones, debemos de tender hacia un sistema eléctrico y una movilidad que sea más sostenible. ¿Y cómo conseguimos eso? Pues lo conseguiremos si nuestro mix energético se compone o se integra en la mayoría de lo posible de energías renovables, energías limpias y que emitan cero emisiones. Lo más óptimo, lo que me gustaría también recalcar, sería que no solo la movilidad sea eléctrica, sino que además podamos cargar nuestros vehículos en nuestras viviendas, es decir, unir lo que comentaba antes del autoconsumo eléctrico con ese vehículo, es decir, cargar nuestro vehículo con la energía que nosotros mismos generamos en los tejados de nuestra casa a solo 5 metros o 10 metros de distancia, o lo que sea, serían metros de distancia y no kilómetros, como se produciría si cargamos con lo que se genera de forma centralizada en las centrales térmicas.
En cuanto a la autonomía del vehículo eléctrico, me gustaría dar algunos datos hemos hecho un estudio de aquellos recorridos realizables con 60 kilovatios hora de capacidad en un vehículo, que es la media actualmente, y podemos ver que de nuestros datos podríamos dar la vuelta a la isla con un vehículo que tenga una batería de 60 kilovatios hora 2 veces, es decir, podríamos hacer 175 kilómetros 2 veces. O sea, al final teniendo en cuenta que el consumo promedio de un vehículo eléctrico está en torno a esos 15 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Es decir, esa idea que tenemos de que los vehículos eléctricos no tienen la suficiente autonomía, en la mayoría de los casos sí. Y esto va a ser un problema menos a medida que se vaya implementando una infraestructura de recarga sólida, como va a empezar a suceder. Me gustaría hacer una radiografía de la situación actual de la isla en cuanto a infraestructuras de recarga de acceso público para aquellas personas que pues no dispongan de un garaje o de un punto de recarga personal. Y es que disponemos actualmente de solo 11 puntos, de los cuales solo 3 están activos de carga rápida, es decir, de potencia mayor o igual a 49 kilovatios. Y en cuanto a puntos de recarga lenta y semirápida en la isla, disponemos de 316 puntos, de los cuales aproximadamente el 30% se encuentran fuera de servicio. Esta situación seguramente irá cambiando y mejorando, sobre todo con las ayudas que están proveniendo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con ese MOVES 3 que financia las infraestructuras de recarga. Y también decir, comentar el artículo 15 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética referente a infraestructuras de recarga rápida de las estaciones de servicio. Y es que van a empezar a aparecer puntos de recarga rápida y ultra rápida en aquellas estaciones de servicio pues, que hayan tenido una venta en 2019 de gasolina y gasóleo A superior a los 10 millones de litros, o que se encuentre entre los 5 y 10 millones de litros de combustible. En el caso de que sea mayor de 100 millones de litros, se deberá instalar al menos una infraestructura de recarga de una potencia igual o superior a 150 kilovatios, ¿vale? Con un plazo de 21 meses. Y en caso de que las ventas se hayan situado entre 5 y 10 millones de litros, pues se deberá instalar al menos una infraestructura de recarga de una potencia igual o superior a 50 kilovatios en un plazo de 27 meses. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que en torno a enero y julio de 2023 van a empezar a aparecer puntos de recarga rápida y ultra rápida en la isla, que nos va a permitir pues, preocuparnos muchísimo menos por esto de la autonomía de los vehículos eléctricos. Que para ir terminando, me gustaría decir que las revoluciones tecnológicas son posibles y se pueden producir en poco tiempo, aunque parezca que esto de la movilidad eléctrica no llega. Creemos que está aquí y que ha venido para llegarse, para quedarse. Y me gustaría mostrar un ejemplo que me parece muy curioso, y es la Quinta Avenida de Nueva York. En el año 1900 vemos como la mayoría de personas se movían con carruajes y solo teníamos un vehículo de combustión interna. Sin embargo, 13 años después, en la misma avenida, vemos como la mayoría de personas se trasladaban con este vehículo de combustión interna. Creemos que este paso está al llegar, y el vehículo eléctrico va a estar cada vez más presente en nuestras vidas. Otro ejemplo que me gusta también mencionar es eso, ¿no? Con la presentación del iPhone en el 2007. Antes nadie creía en un móvil que no tuviese un teclado, y estoy seguro de que la mayoría de los presentes hoy tienen un móvil con pantalla táctil, ninguno con un teclado. Entonces, al final las revoluciones tecnológicas son posibles y a veces se producen en muy poco tiempo. En definitiva, debemos tender hacia nuevos modelos de ciudad, ciudades en las que no estén plegadas de vehículos, en las que las personas puedan aprovechar ese espacio, ¿no? que ocupan los vehículos para poder caminar, hacer ocio y también pues, promover la integración del vehículo de movilidad personal, como el vehículo eléctrico, como el vehículo público, ¿no? Es muy importante, porque no solo se trata de la sustitución de los vehículos de combustión
a vehículos eléctricos, ya que si haríamos eso estaríamos creando otro problema, sino se trata de hacerlo de manera más inteligente y tender hacia una movilidad que sea eléctrica, compartida y, como no, en un futuro, pues que pueda ser autónoma, ¿no? Ya vemos como marcas como Tesla están muy avanzadas en esto, ¿no? Y esto nos podrá permitir no solo ser más eficientes en el uso de energía, en la movilidad, sino también en el uso de nuestro tiempo. Y sin más, muchísimas gracias por su atención y recordarles que somos la Oficina de Energías Renovables. Estamos situados en Avenida 3 de Mayo. Prestamos servicios de asesoramiento tanto a la ciudadanía como ayuntamientos, como al propio Cabildo de Tenerife en materias de energía renovable, eficiencia energética y movilidad sostenible. Y aquí les dejo nuestros datos de contacto por si quieren realizarnos alguna pregunta o tienen alguna inquietud, aparte de la que puedan realizar en el día de hoy. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Aaron, por esta charla tan variada. ¿Hay alguien desea hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario? Pues yo, si me permitís, Andrea, sí que haría un comentario. Muchas gracias, Aarón. Me ha resultado muy interesante porque es algo que todos estamos trabajando en ello. Y nosotros en el centro, como podrá comentar también Rafa, sin duda, estamos justamente queriendo integrar un poco las energías renovables en el consumo que tiene el centro, que como cualquier laboratorio pues tiene unos consumos muy elevados porque necesitamos mucha potencia para los equipos y las plantas piloto, ¿no? Nosotros, nuestro planteamiento es hacer, integrar algo de energías renovables con solar fotovoltaica y únicamente pensando en el autoconsumo. Y me ha gustado mucho el razonamiento que tú has hecho de, bueno, pues cuando hay un excedente de energía que tú tengas que verter a la red, que ahí tienes unos costes asociados y tienes que pagar por ello. Y el intento de acoplar la generación de energía al pico que tú tengas de consumo. Me parece que es un ejercicio fundamental que hay que hacer para todo el que se plantee consumir y a la vez generar para verter a la red, ¿no? No va a ser nuestro caso y ya espero que lo podamos poner en práctica pronto y ya os comentaremos un poco nuestra experiencia porque sin ninguna duda el poder incorporar energías renovables al consumo privado que tengamos cada empresa o cada comunidad de vecinos es fundamental. Y yo creo que has dado unas pinceladas muy importantes. Yo he tomado nota y además como se está grabando, me encantará compartirlo con mi gente porque además y en disclaimer nuestro, pues aunque el horario ahí en Tenerife es fantástico, pero aquí en Madrid la gente está ya en su casa hace 2 horas porque la gente aquí se va a las 3 y pico y por eso yo sé que muchos que tenían mucho interés en conectarse pues no han podido hacerlo, pero bueno, entiendo que va a estar a disposición y la veremos y bueno, seguramente terminemos contactando con alguno de vosotros porque el tema es de rabiosa actualidad, como has comentado, o sea que muchas gracias. Gracias a ti. Encantado de atenderte de ahí en la oficina, cuando lo desees. Fenomenal, pues seguro. Seguro que terminamos hablando, porque es un tema que, como te digo, es importante y más importante para una empresa como Cepsa, una empresa energética que nos vemos ahora mismo en esta situación de tener que integrar y que convivir las energías tradicionales con las energías renovables. O sea que, vamos, muy útil todo lo que has contado para nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Hola. Sí. Yo tengo una curiosidad más que todo. Karina, ¿no? Sí, ¿qué tal, Aaron? Una pregunta, la electricidad que consumen los coches actualmente se produce a partir ya de energías renovables. Actualmente, actualmente depende. Si tú tienes una instalación de autoconsumo en tu vivienda y tienes un garaje y un punto de recarga, estás cargando tu vehículo
principalmente con energías renovables. Actualmente con el mix energético de Tenerife, si enchufas tu vehículo en la red, el porcentaje la potencia instalada en Tenerife es en torno al 20%, o sea que queda mucho camino por recorrer. Todavía queda mucho camino para que podamos cargar nuestros vehículos con el 100% renovables, a no ser aquellas personas que ya se han adelantado a todos y ya disponen de su instalación de autoconsumo en casa, su punto de recarga y su vehículo eléctrico, ¿no? En esos casos, sí es verdad que son coches 100% sostenibles, porque están generando su propia energía limpia y con ella están cargando su vehículo eléctrico. En caso de cargar en la calle, en un punto de recarga de acceso público, estarías cargando con la energía que se genera en las centrales térmicas y, por tanto, de acuerdo al mix energético de la isla, en la que la participación de renovables aún no es del todo elevada, por decirlo de alguna manera. ¿Y han contemplado a lo mejor obtener energía de biomasa y con esa renovable, bueno, en un futuro, ¿no? ¿Sí se contempla o solamente la fotovoltaica? Lo que yo más le veo futuro es a la movilidad eléctrica y al hidrógeno. O sea, esas dos tecnologías, ¿no? A ese vehículo eléctrico que se cargue con energía solar fotovoltaica, sobre todo, o eólica, o a ese vehículo de hidrógeno verde, que a su vez también estará asociado su generación a renovables, ¿no? No se podría plantear, claro, sí, el uso de biocombustibles también entra en lo que se denominaría como combustibles más eficientes, claramente. Bueno, yo no decía no tanto el uso de biocombustibles, sino obtener energía a partir de residuos. Sí, claro, se planteará. No sé si para el caso concreto de Tenerife, no sabría decirte concretamente, porque no es mi especialidad el tema de la biomasa, los residuos, pero sí que tengo constancia de que todo tenderá, por lo que nos impone Europa, ¿no? A alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2040 en Canarias, y para eso pues el sector eléctrico se tiene que descarbonizar y utilizar tecnologías renovables, donde la biomasa también es una de ellas y como no, debemos tenerla en cuenta. Muchas gracias, Aaron. Interesante, la verdad. Gracias. Candela, ¿había pedido la palabra? Hola, Aaron. Enhorabuena por la charla, me ha gustado muchísimo. Es verdad, como dice Joana, que ha tenido aspectos interesantísimos en relación con nuestra situación geográfica, bueno, y a nivel nacional, sin lugar a dudas. Mira, mi pregunta es simplemente preguntarte, valga la redundancia, acerca de la sociedad. ¿Cómo ves tú el entorno en cuanto a poder pues ir poco a poco modificando sobre todo nuestra conciencia desde este punto de vista de eficiencia energética, y no sé, ¿sabes? Si la gente está por la labor, si se ve el aumento de personas que tienden hacia pues lo que tú comentas, porque no es fácil cambiar el parque móvil a un parque de coches eléctricos, ¿no? Sobre todo por el tema económico. No sé, tu opinión al respecto, que me consta que te mueves por distintas zonas y que con charlas de este tipo, ¿no? ¿Cómo ves tú esta situación aquí en Tenerife? La verdad que cada vez estoy súper contento y creo que está habiendo una revolución. Yo siempre digo que esto es como un tsunami en el que, ¿no? Viene todo, un tsunami de tecnología, y que tenemos que subirnos, ¿no? Porque si no nos subimos ahora, vamos a perder la oportunidad y nos vamos a quedar atrás. Pero la verdad que estoy contento porque veo mucho interés por parte de la ciudadanía. Nosotros allí en la oficina, como bien comentaba, recibimos, o sea, damos asesoramiento a la ciudadanía, y recibimos muchísimas llamadas de gente que está interesada en unirse, en realizar autoconsumo, en poder obtener su primer vehículo eléctrico, en poder instalar su punto de recarga, y ya que la gente llame y se informe y ver que hemos tenido muchísimos casos de éxito, cómo ejecutan ese tipo de instalaciones, pues a nosotros nos da muchísima satisfacción. Además, creo que se está dando muchísima facilidad con el tema de las subvenciones. Actualmente se está dando muchísimas ayudas para el tema del autoconsumo. El Real Decreto 477 que comentaba
2021 que comentaba en la presentación, pues puede subvencionarte aproximadamente el 50% de una instalación. Entonces eso ya le da más ganas, por así decirlo de alguna manera, a las personas para poder ejecutar este tipo de instalaciones, igual que el MOVES 3, ¿no? Para adquisición de vehículos eléctricos o para la instalación de puntos de recargas en sus garajes. Entonces, y en mi experiencia personal también, que suelo dar charlas en los ayuntamientos y demás, veo como la gente cada vez se interesa más por generar su propia energía, sobre todo en el momento en que nos encontramos actualmente, con unos precios históricos en el mercado mayorista de electricidad, debido a los precios alcistas del gas natural y de las emisiones de CO2. Entonces, como las facturas también han ido incrementando, las personas parecen que cada vez se van interesando más en cómo poder generar su propia energía y a su vez, ¿no? Obtener esa independencia energética, ese ahorro económico y energético en sus viviendas. Y la verdad que con el ejemplo que les ponía al final, ¿no? Las revoluciones tecnológicas parece que nunca van a suceder, pero de repente suceden, ¿no? Yo creo que dentro de unos años no veremos tejados sin fotovoltaica, y creo que la mayoría de vehículos pues serán eléctricos. Y es que además nos lo imponen, ¿no? Desde Europa ya nos están diciendo que queremos alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050, y para eso es vital este tipo de acciones. Además, Canarias ha adelantado esa fecha a 2040, por tanto tenemos que poner las pilas y aprovechar, sobre todo en el territorio en el que estamos, los recursos que tenemos, ¿no? Ese sol, ese viento, y empezar a aprovechar esas energías renovables y empezar a cambiar también nuestra mentalidad en cuanto a la hora de trasladarnos, movernos y darle importancia a ese vehículo eléctrico que cada vez va a ser más importante en nuestras vidas. No sé si me alargué o te respondí la pregunta. No, vamos, yo creo que esto es un tema que da para hablar mucho, ¿no? Muchísimo, porque te vas enlazando de unos a otros y me parece magnífica, la verdad. La realidad es que estoy de acuerdo contigo. Hay muchas fuentes en Canarias que pueden aportar, que pueden sumar a todo ese mix energético que tenemos, ¿no? Y que vamos buscando. La biomasa es otra de ellas y tampoco la podemos dejar detrás, porque todas al final pues suman, ¿no? Y lo que sí creo yo que sería también interesante, dado que me estás comentando que vas con charlas por ayuntamientos, tal vez también la educación ambiental, es decir, ya en cursos altos, en segundo bachiller, ya que la gente que está pensando en comprarse su coche, tal vez también sería exitoso que la juventud fuera siendo consciente de la importancia que tiene desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista medioambiental, el punto de vista, pues todos los beneficios que tiene. Nada, te felicito de nuevo por la charla, es un tema apasionante, es un tema completamente de actualidad, y nada más, te deseo, bueno, y espero que podamos contar contigo en próxima ponencia, porque todo al final, pues lo importante es informar a la sociedad y a todos los oyentes que están ahora sobre este tema de tanta importancia. Nada, muchas gracias, Aarón. Saludos. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Creo que no. Yo quería un poco comentarte, pero no alargarme demasiado. Sobre todo a mí me preocupa, o sea, una de las cosas que tú has hecho hincapié de todas formas, y es el ir desde donde estamos, ¿no? Si vamos a hablar solo de coche eléctrico, pues necesitamos la electricidad. Entonces, ¿qué tal de avanzado podemos tener el autoconsumo? Si en ciudades nuevas, modernas, que estén empezando a crecer ahora, pues yo creo que sí, que es relativamente fácil construir con la mente ya en lo que queremos, ¿no? O sea, ya queremos pues que el tejado tenga fotovoltaica, si están alejados, pues un pequeño molino discreto en algún punto, que ya había en otros casos, ese tipo de cosas, bueno, creo que podíamos, pero por ejemplo en Tenerife es una ciudad vieja, ¿no?
en Santa Cruz me estoy refiriendo, por ejemplo. O vamos a ver en la laguna, o sea, pensar que en edificios de la laguna poner un poco fotovoltaica en los techos es más complicado, ¿no? Entonces, pero todo eso podrá ir llegando, seguro que encontramos la forma de hacerlo. Pero mientras tanto, tenemos ahí, para mí, un problema, que es que lo que podríamos hacer es cambiar, ya lo pusiste, el foco de emisión desde la ciudad al sitio centro de ciudad, por decirlo así, donde están todos los vehículos a motor en mayor cantidad, no los turismos, hacia un sitio más hacia las afueras, que es donde está el productor de energía, que ese sigue siendo contaminante. No sé cuál es tu opinión en lo rápido que se puede avanzar para que realmente haya una incorporación de esas energías renovables. Por ejemplo, estoy pensando en la eólica dentro del mix energético, y que realmente podamos decir que la energía que yo voy a tomar sea lo más renovable posible, lo más limpia posible. O sea que a mí me preocupa ese intervalo, si lo han estudiado, si han pensado en... Realmente no hemos estudiado realmente el intervalo, o sea, no hemos visto o no sabemos cómo va a ser esa evolución, porque depende mucho de las personas, ¿no? Nosotros hacemos mucha importancia en el ciudadano, ¿no? En el papel que tiene cada persona. Y por tanto, creemos que la mejor herramienta para poder descarbonizar el sector es hacerlo a través del autoconsumo. O sea, creemos que el autoconsumo es básico, y para ello tenemos que acelerarlo pues con este tipo de charlas, ¿no? Formando a las personas que se interesen por el sector y que vean las diferentes posibilidades que existen, ¿no? Y que al final muchas personas no se atreven a dar el paso simplemente por desconocimiento, porque una vez ven lo rentable que suele ser este tipo de instalaciones y los beneficios ambientales que ofrece, pues se lanzan a por ello. Entonces, claro, ese avance, ¿no? En poder conseguir que nuestro mix energético sea 100% renovable. No, 100%, ya, eso es una idealización, pero... Y ahí el sistema de almacenamiento yo creo que es vital, porque Exacto, no estamos hablando de potencia renovable, sino también de dar gestionabilidad a ese tipo de energía, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, lo mencionabas, la eólica está teniendo un problema, sobre todo en la isla de Tenerife, de integración. Perdemos muchísima energía eólica durante las noches porque no tenemos suficientemente demanda. Es que ahí es donde iba, claro. Y por ende, pues los parques eólicos se ven obligados a reducir su producción. ¿Cómo podríamos cubrir eso? Pues gracias a sistemas de almacenamiento. A mí me gusta, ya que tocaste el tema, me gustaría mencionar para mí una de las, creo que puede ser una solución buena, y también viene relacionado con todo esto de la economía circular y con la movilidad sostenible, y es el uso de baterías de segunda vida. Es decir, tenemos que tener en cuenta que dentro de unos años vamos a tener un parque automovilístico de vehículos eléctricos, en el cual esas baterías van a tener que renovarse aproximadamente a los 8 años, ¿no? Porque su capacidad disminuye al 80%, y por debajo de ese 80-70% ya no es útil para aplicaciones de la automoción. Pero queda una capacidad residual que, si se recondiciona, podría obtenerse a menor coste una batería, ¿no? que podría implementarse nuevamente para sistemas de almacenamiento que den una mayor gestionabilidad a esto de las renovables, y por tanto permita que su integración pues sea mayor. Muy bien. Sí, que bastante, hay muchas cosas mezcladas, ¿no? Sí, es que todo está relacionado. Sí. Bueno, creo que Alba González ha pedido la palabra. Ok. Sí, hola. Yo tenía una pregunta, porque antes has explicado que la vida media de los sistemas de energía autoconsumo duran aproximadamente 25 años. Te
quería preguntar qué se hace con esos aparatos que dejan de funcionar a los 25 años, se reciclan, como acabas de comentar, tienen una segunda vida. ¿Cuál es su vida final? ¿Qué pasa con ellos? El caso concreto del que estaba hablando es la energía solar fotovoltaica, ¿no? Que nos dicen que de los paneles, el caso de los paneles solares, te duran en torno, bueno, los fabricantes te garantizan una vida útil de 25 o 30 años. Actualmente esos paneles se reciclan, obviamente, ¿no? Para poder obtener lo que comentaba antes, o sea, se meten se reciclan, intentas que se genere el mínimo de desechos posible y poder reutilizar esas materias primas e inyectarlas de nuevo en la economía, es lo lógico. Sí es verdad que vamos un poco retrasados en este sentido, ¿no? En España. Pero creo que todo llegará, igual que lo que comentaba del reciclaje, bueno, la reutilización de las baterías de segunda vida de los vehículos o el reciclaje cuando acabe esas segundas vidas, ¿no? Yo creo que es fundamental esos pasos y creo que nos queda bastante camino por recorrer aún. Sí, es verdad. Pero bueno, tenemos 25 o 30 años para pensar todavía. Yo creo que al final o sea, creo que llegará, ¿no? Al final tendremos que hacer hincapié en eso. Muy buena pregunta. Yo creo que además hay que incorporar los residuos, de alguna manera, todo este mix, ¿no? Que por ahí debe ir la tecnología también. Claro. Yo, si me permite, Aaron, bueno, aparte de felicitarte por la presentación, que ha sido muy, muy clara y muy, muy bien estructurada, en mi opinión. Hay en el tema de la instalación de placas fotovoltaicas, hay descuentos que te hacen en el IBI los ayuntamientos, o había por lo menos. ¿Eso se aplica en todos los municipios de la isla o solamente funciona en algunos sí, en otros no? ¿Dónde se puede buscar esa información? Vale, muy buena pregunta también. No es igual en todos los municipios. Por ejemplo, el caso de La Laguna, si no recuerdo mal, se produce una reducción del IBI del 50% durante 4 años. Pero en otros municipios cambia, varía, eso depende de cada ayuntamiento. Nosotros tenemos esa información en nuestra página web, ¿vale? oficinarenovables.es. En el apartado Te asesoramos, tenemos una pestaña concreta que dice bonificaciones fiscales, donde ahí podrán realizar la búsqueda y para cada ayuntamiento qué tipo de bonificación fiscal se produce y qué condiciones, ¿no? Porque hay veces que cuando esas bonificaciones fiscales no se aplican, si por ejemplo esa instalación fotovoltaica es de obligado cumplimiento por la normativa vigente, ¿no? O casos así. Entonces, claro, nosotros hemos hecho ya ese trabajo y lo hemos plasmado en nuestra página web. Así que si deseas saber qué bonificación fiscal se aplica en cada municipio, acudan a nuestra página web, oficinarenovables.es, apartado Te asesoramos, bonificaciones fiscales. Qué bien. Ahí lo tenemos todo. Sí, porque habrá, bueno, como comentabas, ¿no? Que se amortizaban entre 6 y 10 años. A lo mejor, incluyendo lo del IBI, se amortiza incluso antes. Muchísimo antes. O sea, al final, es que en 2 años prácticamente tiene, 2 años tiene amortizada la instalación. Y claro, cuando explicas eso a las personas, ya ven, ¿no? de posibilidades. Al final está generando un ahorro y ese ahorro luego a las personas, si se hace de manera inteligente, se aplicará para acciones de eficiencia energética, ¿no? Y esa eficiencia a su vez generará ahorros y cada vez pues, iremos construyendo ciudades más sostenibles, más limpias y eficientes. Y es a donde queremos llegar, ¿no? Que una acción se casque con la otra y al final pues tengamos los resultados esperados de aquí a 2040 como esperamos que sea, ¿no? Esa famosa neutralidad climática tan esperada. Ajá. Y yo tengo otra pregunta. Cuando hablaste de las estaciones de servicio, ¿Sí? de las infraestructuras de recarga rápida, Sí. te entendí que va a ser obligatorio. Sí, para para los propietarios de estaciones de más de 10 millones de litros, algo así era, ¿no? Te lo resumo, sí. La ley de cambio climático y transición energética dice que para aquellas estaciones de servicio, o bueno, realmente titulares de estaciones de servicio que tengan una venta en 2019 de más de 10 millones de litros de gasolina y gasóleo A, van a tener que instalar al menos una infraestructura de recarga de potencia igual o superior a 150 kilovatios.
es decir, una estación de recarga ultra rápida. Y en caso de que las ventas se sitúen entre los 5 y los 10 millones, será de 50 kilovatios. Y los plazos están para el primero de los casos sería en 21 meses, desde la entrada en vigor de la ley, y en el caso de los 50 kilovatios, de 27. Nosotros en la oficina estamos trabajando ahora mismo en hacer, con esos datos, hacer un mapeo de qué estaciones de servicio empezarán a incorporar o tendrán que incorporar este tipo de estaciones, pero aún estamos trabajando, todavía no lo tenemos del todo finalizado. Y la pregunta del millón. De todas maneras, va a salir ahora, bueno, leí hace poco que va a salir una orden en la que se publicará qué estaciones de servicio van a estar obligadas a realizarlo. No sé si te respondí la pregunta o... Sí, me respondiste. Mira, y la pregunta del millón, ¿el Cabildo va a dar subvenciones a esas estaciones? Ahí yo no puedo entrar. No, pero que a lo mejor tenías información privilegiada. O no privilegiada, o información. Eso a los Reyes Magos, Belén. No, porque sí que había un plan, ¿no? De subvenciones para yo no recuerdo muy bien, pero vamos, sí recuerdo haber leído algo sobre las instalaciones. Por parte del Cabildo, no. Creo Quizás sería gobierno, puede ser. Pues, pero, a ver. Muy bien. Rafa, ¿había levantado la mano? Sí. Sí, yo oye, Aarón, enhorabuena por la ponencia, porque la verdad que está muy interesante. Además, combinando los temas así un poco legales y de procedimiento con los temas técnicos y de la sociedad de hoy en día. O sea, que te felicito porque ha estado muy bien. Muy bien, sí. Muy interesante. No, bueno, yo también, como decía antes Joana, nosotros nos hemos convertido al autoconsumo también, lo vamos a montar en el centro. Pero no, lo que quería decir que hoy ha salido la noticia y ha salido también en la tele y tal, que Cepsa va a montar placas fotovoltaicas en todas sus estaciones de servicio. O sea que nosotros vamos a hacer con una empresa que se llama Redexis, que bueno, no sé si que está aquí en Madrid, pero vamos, es para todas las 1.700 y pico estaciones que tiene Cepsa en España, ¿no? Yo no sé si a través de Meet, perdona Rafa que te interrumpa, es posible mandar PDFs, pero si quieren les mando la nota de prensa. La puedo compartir por aquí, pero no sé cómo se hace. Bueno. Creo que deberías. No sé. Pero bueno, que nada, que, o sea, sí. Bueno, saldrá lo ven en la prensa, sí, sí. Vamos, que ya estaba hace tiempo eso decidido, porque Cepsa, bueno, de hecho, como comentaba antes Andrea, pues bueno, la verdad que la cátedra también se da una orientación hacia estos temas. Yo lo que te quería decir, porque nosotros la verdad que estamos trabajando en muchos temas renovables, no solo en biocombustibles, sino ahora trabajando con temas de hidrógeno, con temas y claro, yo lo que veo, y de hecho en Canarias también, que antes te han comentado un poco, Andrea, yo creo que pues en Canarias hay un problema de suelo, ¿no? Hay un problema claro, porque entre que si tienes en cuenta todo lo que está protegido, ¿no? Que es todas las coronas forestales, el suelo urbano y tal, a la hora te lo digo por algún análisis así que se ha hecho, ¿no? A la hora de instalaciones renovables, tanto fotovoltaicas como eólicas, ¿no? Que requieren un suelo, un espacio bastante importante, ¿no? Para tener una potencia, aunque cada vez los generadores son mejores y todo esto, pero eso ¿cómo lo ves tú? Porque yo creo que el autoconsumo, lo que tú has dicho es de cajón. O sea, todo el mundo tiene que tener unos paneles en su casa y, bueno, buscar una solución. Y eso, de hecho, yo ya lo había oído en otra gente que ha estudiado el tema de Canarias, o sea que es una solución absolutamente necesaria. Pero yendo allá a potencias más grandes, ¿cómo ves tú el tema ese? Vale, sí. En potencias más grandes, obviamente, como tú bien comentas, en Canarias tenemos un problema de suelo y cada vez se van a poner más restricciones a la hora de autorizar ese tipo de obras en suelo, por ejemplo, no urbano. Pero sí quería hacer hincapié respecto a eso, es que desde mi punto de vista creo que tenemos suficiente cubierta en Canarias como para satisfacer si no recuerdo mal el número, tengo que comprobar, el 140% de la demanda actual de Tenerife con autoconsumo. Es decir,
utilizando solamente las cubiertas Ah, de las viviendas. Ya. De hecho, el Claro. estudio lo hizo el gobierno de Canarias Ujú. y en un documento que se denomina Autoconsumo en Canarias, se llama así, lo hizo el observatorio, está publicado en el Observatorio de Energía de Canarias, y ahí pues pueden ver los números y son impresionantes, ¿no? Como al final solamente utilizando cubiertas, no solo de viviendas, sino de naves industriales, de comunidades de vecinos, de casas aisladas y demás, pues podemos satisfacer perfectamente la demanda actual. Sin tener que tocar suelo no urbano. Vale, entonces al final yo creo que debemos hacer hincapié más en esa generación distribuida, ¿no? Aprovechando el autoconsumo, sobre todo en las viviendas, en las comunidades de vecinos, en las empresas, en las naves industriales. Aprovechar la oportunidad que nos está dando ahora la legislación con esos coeficientes de reparto variables, con el autoconsumo colectivo, en el que, por ejemplo, podríamos tener 2 instalaciones, un negocio que solo funcione por la mañana y una vivienda que tengan consumos nocturnos, con sistema de almacenamiento asociado, pues se podría optimizar muchísimo más el aprovechamiento de esa energía. Entonces nos está dando muchísimas posibilidades y ya dentro de poco aparecerán los coeficientes de reparto dinámicos. O sea, ya solo con eso, que en función del consumo de cada vivienda, pues irán cambiando esa parte, ese porcentaje de energía que va a cada consumidor. Entonces, con todo eso, creo que al final las grandes plantas no jugarán un papel menos importante, y yo pienso que vendrán a jugar un papel a poder, o sea, yo creo que la red eléctrica se va a tomar el papel de aquel ente que te va a dar una seguridad energética. Es decir, no va a ser aquella persona que te va a garantizar el suministro, sino que te va a dar seguridad energética. Yo creo que al final, con esto del autoconsumo, vamos a aprender a generar nuestra propia energía, y la red eléctrica estará ahí para nosotros verter esos excedentes, o para apoyarnos en aquellos casos pues, que no tengamos sol, o para que no tengamos. vale, pues, oye, pues muy bien, es una... Vamos, es que se pueda dar el 140%, la verdad que es una... El número no me lo tengas en cuenta, porque no sé si es 140. Te hemos grabado. Pero te podría dar el dato, si es en torno a la normas. Bueno, vamos, en cualquier caso, no, eso bueno, se me ocurren otros planteamientos, pero bueno, más otro día, pero desde luego, hombre, yo creo que sí, que desde luego la labor del autoconsumo es fundamental, y maximizarlo todo lo que se pueda. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Felipe Agustín está dando muchas ideas de poner en todos los tejados. Sí, esto hay que analizarlo. En los aparcamientos. Es verdad, eso también es muy interesante. Sí. Ganas por dos lados, sí. Muy interesante. Fue mi profesora, así que... Ah, mira, pues eso sabe mucho. No sé si se acordará de mí, pero sí. Qué bueno. Muy bien, fenomenal. Pues muy bien. Pues nada. Pues Belén, si quieres cerrar la tarde o... Yo sin más, agradecer la invitación de nuevo, y gracias por la confianza, y nada, espero que les haya gustado, de verdad, y que pueden contar con nosotros para otras ocasiones. Seguro que sí. Sí, seguramente. Muchas gracias a ti, Aaron, por la presentación, y nada, les emplazamos para vernos mañana de nuevo, esta vez a las 4, en las siguientes 2 sesiones que tenemos. Claro, que a las 4 o 5 en la península. Son las 5. Es que yo le dije antes a Rafa eso, que quizás para ustedes era un poco tarde. Por la hora, sí. No, yo me apunto. Yo es que antes le dije a Andrea que me lié y creí que era a las 3. O sea, de todas formas, Andrea, la grabaréis igualmente la sesión de mañana, ¿no? Porque mañana yo igual tengo dificultades, porque al ser viernes es más complicado poder. Pero bueno, ya veré lo grabado. Si no lo puedo comentar. Muy bien. De acuerdo. Pues muy bien. Bueno. Pues nada, pues muchísimas gracias, y muchísimas gracias, Aarón. Ha sido una tarde estupenda. Gracias a ustedes, ¿verdad? Muy bien. Y al resto, pues hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós. Buenas tardes. Adiós. Chao.
Buenas tardes para todos.